Mi querido Fer, ¿cómo estás, güey? Qué guapo, qué blanco, qué quedas hasta con la onda de atrás, así. Bueno, te traes un diablo de este lado, güey. Haz de cuenta que te mandaste a hacer el set, ¿verdad? Pues fue casual, pero la verdad sí se ve bonito. Siempre tener un diablo de un lado. El que no sale es el angelito, eso es lo que me saca de onda. Ahí está la ondita, pues te digo, ahí está la ondita, ahí está. ¿Cómo estás, Fer? Bien, muy bien, pues sobreviviendo, eh, ya no tanto sobreviviendo, porque ya después de un año de pandemia, esos excesos que al principio decía uno, bueno, pues estamos en pandemia, se vale echarme otro mezcalito, eso, pues ya después de todo el tiempo que hemos vivido entre el confinamiento y estas ganas de salir, de explosivas y esta necesidad de convivir, pues me han traído, me han dado lo que no me han dado años de terapia, que es lograr un cierto equilibrio Ujú. entre mis pulsiones y lo que necesito para estar medianamente bien emocionalmente. Tampoco ha sido una buena época en términos económicos, creo que para nadie. La chamba para quienes hacemos espectáculos en vivo, yo que toco, hago cabaret y hago un poco de todo, pues sí, de repente sientes el vacío existencial de no tener un público, de carecer de ese contacto tan hermoso que te da, pues esa relación escénica, ¿no? Más allá del aplauso, el aplauso es lo de menos, lo bonito es pues toda la conexión que se da en medio, que sí he hecho mucho, mucho de menos. Sí, oye, y ahora, y eso que tú, de todos modos, has estado saliendo, ¿no? O sea, estás trabajando, digo, digo, estás haciendo tele, pues estás en el programa de tele, estás haciendo más cosas, o sea, sí has salido. Sí, no he parado, de hecho, porque creo que mucha banda como que dijo, bueno, me voy a esperar a que pase esto, y yo como que desde el principio soy, no sé si soy pesimista, más bien creo que soy un optimista con demasiada información, entonces dije, no, esto se me Ujú, hace que va para largo, y pues he hecho desde tocadas arriba de un camión de redilas, pasando de esquina a esquina, tocándole a la gente que está en sus casas y que salen de sus ujú, ventanas y me saludan. He hecho espectáculos con aforo controlado, ¿no? Con mi banda Monocordio. Y he hecho un montón de shows a través del Zoom, ¿no? Bendito Zoom, ujú, ujú, que ha permitido pues no cortar ese vínculo con la gente. Pero bueno, hasta he descubierto ujú. como humanos medio máquinas ya, que a través del Zoom también se pueden compartir emociones profundas, ¿no? Que podemos tener un diálogo chingón, que podemos emocionar al público, y eso está más loco, porque cuando los tienes enfrente, bueno, pues hay un misterio, pero hay una cercanía. Aquí estamos súper lejos y estamos platicando como si estuvieras aquí echándote un cafecito, ¿no? Oye, ¿y tú qué crees que se vaya a quedar o sea, que no se vaya a quedar, ¿con qué te vas a quedar, digamos, de la pandemia? Por ejemplo, porque a lo mejor también es muy interesante esto de, obviamente, la parte digital, pero y de que te puedas acercar por el Zoom. A lo mejor esto de las funciones, ¿no? Las Zoom funciones y de todo el rollo, pues también ya va a quedar, ¿no? A lo mejor ya te puedes vender en, no sé, Vietnam, Europa, bla, 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 no tengo idea, por Zoom, no sé. Pues yo creo que lo que me voy a quedar es con el cambio de percepción, porque antes de la pandemia yo también podría haber tenido una relación más intensa con mis amigos o amigas que viven en Argentina o Mm, en Oriente Medio o en Europa, pero no lo hacía porque en mi mente estaba la idea de están lejos, ¿no? ujú, ujú, Y voy a verlos cuando vaya a los países donde ellos vivan o cosas así. Es muy raro porque justo a partir de la pandemia, los amigos que tenía más cerca, mi familia desmadrosa, que se alejó por el confinamiento y los amigos lejanos empezaron a mandar señales y yo también, ¿no? Entonces se acercó lo lejos, se alejó lo cerca, a mí que me ujú, encantan esas ujú. dicotomías paradójicas, y creo que con eso me quedo, porque también creo que lo cerca, y si bien yo amo a todos mis amigos, sí creo que uno ha tenido que escoger al núcleo amistoso y familiar sin el cual no puedes vivir. Y Ujú, te das cuenta que no es nada grande, que es ujú, un grupo ujú, muy pequeño de personas a las que amas y que requieres verlas. Bueno, los que tenemos padres, como es mi caso, pues yo los veo muy poco desde la pandemia, pero ahora ya por lo menos los veo una vez a la semana, ya les pusieron su primera vacuna. ujú. Había un sentido de responsabilidad también tremendo de no, yo finalmente me guardo, pero soy una persona pública que de repente tengo que hacer trabajos en estudios o en estudios de radio,
Y pues aunque vayas enmascarado y con todas estas protecciones, también soy escéptico, ¿no? O sea, creo que hay gente que se cuida demasiado y se ha infectado, entonces, bueno, está muy bien hacerlo, pero eso no te garantiza nada, ¿no? No es tampoco o sea, por eso la gente confía a veces más en su fe, porque la fe es inamovible y es incuestionable, ¿no? Y saca su estampita o su crucifijo y creen que eso los va a cuidar, pero a veces esa creencia por lo menos te protege de no enloquecer en la paranoia de los que somos tiquismiquis, que creemos que el virus se nos va a meter hasta ideológicamente. También. Oye, Fer, yo desde que te conozco, y ya son varios años de que tenemos de conocernos y de compartir pantalla, y hemos compartido canal y señales y de todo el rollo, desde que yo te conozco, Fer, siempre has sido una voz, tanto en lo personal como en lo grupal, con Monocornio, con el Palomazo informativo y todo el rollo. Este año, este nuevo gobierno, estas nuevas situaciones, esta nueva sociedad, esta nueva política, este nuevo mundo, este nuevo planeta, hijo Fer, ¿no ha sido un gran caldo de cultivo o ha sido una locura al revés? ¿O ha sido un ya no entiendo? Tú que te has dedicado a cantar, a criticar, a analizar, a hacer una voz, obviamente, de todo lo que está ocurriendo alrededor. ¿Tú cómo te has sentido, Fer? Sí, bueno, ha sido una época muy desafiante, sobre todo para quienes tenemos una visión crítica del mundo, pero que no nos gusta subirnos como al tren de la gran opinión pública que hoy en día está completamente secuestrada y manipulada por intereses políticos. Entonces, mantener una postura realmente me ha costado mucho trabajo, pero porque además creo que yo como vos, como bien dices, como comunicador en muchos niveles y desde muchas trincheras, he desarrollado algo que no han desarrollado mis compañeros de generación, ni los maestros, ni los que vienen atrás, que es un sentido del error personal, de que uno puede estar constantemente equivocado sobre su percepción del mundo. Entonces yo más que estar tuiteando todo el día para pendejear a mis colegas y decir, ustedes no saben, yo sí sé lo que va a pasar y esto es una dictadura y esto me cuestiono constantemente, me cuestiono mucho porque además yo apoyé políticamente durante creo que décadas, está en el poder. Y entonces yo que habitualmente fui un crítico muy acérrimo del poder, hoy me encuentro ante un espacio de crítica que siento que se volteó, o sea, no es que quien está gobernando no cometa errores y haga cosas que a mí me parecen insostenibles, ¿no? Pero también creo que hay una lucha que no solo es de ellos, sino de muchos sectores de la sociedad que también están sucediendo algunas cosas interesantes en términos de austeridad, de quitarle ese poder fáctico que han tenido los empresarios en este país. Yo me di cuenta porque yo empecé a escribir desde los años principios de los 90 y ahí todavía no podías mentarle la madre al presidente o decir que el presidente era un pendejo. Decir, ahí todavía no era intocable él y el ejército y la Virgen de Guadalupe. Seguro tú recuerdas esa Oh, trilogía así es. intocable. Y me tocó ver cómo un poco a partir quizás de Vicente Fox cambió el eje, cambió el foco. El presidente ya podías decir lo que fuera de él, pero aguas y tocabas a los empresarios que estaban atrás de ese poder, aguas y tocabas a la gente, a los empresarios de los medios en este país. Y yo fui viviendo cómo la censura fue cambiando de lugar, porque evidentemente el mando o quienes gobernaban este país se movió, ¿no? Siempre han sido los empresarios con los políticos, pero creo que los políticos terminaron volviéndose viles administradores de estos deseos del empresariado. Ya no quiero caer en los conceptos del presidente porque luego se soban tanto que del neoliberalismo. No, simplemente el poder del dinero sobre las personas. Que una buena inversión de políticos mexicanos con una minera canadiense logren destruir una comunidad, un pueblo, asesinar activistas, asesinar a todos los que se opongan a esos proyectos y además, por ejemplo, pienso en el caso de San Luis Potosí, de Cerro Completo, para sacar un bochito de oro. El cerro que, por cierto, está en el escudo de San Luis Potosí, que ahora hay una propuesta de que en el escudo de armas de San Luis aparezca el cerro devastado, ¿no? Porque es lo que luego se nos olvida. Y yo sí siento que
que no puedo criticar con la misma vara a un gobierno que surgió de un movimiento popular legítimo, de una elección con una cantidad de votos impresionante, y como criticaba a un gobierno mediático como el de Enrique Peña Nieto, que era una simulación de principio a fin. Ujú, Pero ha sido un ejercicio más de reflexión. Yo trato de entender, porque además, como decía Monsiváis, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo. Y ujú, hay que tener nuevas herramientas de comprensión de la realidad. Creo que es un ejercicio que hacemos muy poco, Silvestre. Lo lamento porque creo que como comunicadores, y yo no solo soy un comunicador de que me pongo frente a un micrófono, soy comunicólogo, estudié comunicación ujú. social, hay mucho marco teórico sobre el cual analizar lo que uno hace y no lo hacemos, no hacemos ese análisis. Si ves a los grandes periodistas hoy del país, retuiteando fake news y haciendo un análisis así baratísimo, sin profundidad, buscando llegar a la emoción, obviamente, de las personas, pero ya no a la razón, ya no hay espacio para reflexionar, Ujú. ya no hay tiempo para ello. Y en eso yo me descubro que soy un viejito prematuro porque le apuesto a la reflexión y creo que en medio de este vértigo de tuitear y de que cada 5 minutos te enteras de una nueva noticia que desarticula la anterior, o un nuevo trending topic que Ujú. desarma el trending topic que estaba pasando antes o distrae la atención, pues creo que necesitamos ser mucho más serios y reflexivos en eso. Aunque, y te lo dice un payaso, un humorista, alguien que me encanta el sentido del humor, pero sí, de que me encanta el sentido del humor, a reírme de 3 chavitos que se están burlando de los 43 chavos de Iguala masacrados por el narco y con la venia del ejército, o a reírme de la miseria de la gente de las comunidades indígenas, o a reírme desde el racismo, desde el clasismo, pues creo que ahí sí no funciona mi sentido del humor. Y creo que está bien, creo que nadie debería reírse de eso, o si te ríes de eso, o si te ríes de las violaciones que hay en el país y dices, ay, pinches viejas, exageradas, bueno, pues entonces deberías ir a terapia más que empezar a publicar en un medio de comunicación, ¿no? Claro. Ahora, a final de cuentas, ¿tú crees que, digo, ahorita que te estoy escuchando, digo, entiendo esa situación de que de repente las reglas y todo se volvieron a lo mejor más confusas, de repente a lo mejor no sabes dónde acomodarte, de repente obviamente cambia la política. No me quiero meter además en el sentido de si somos rojos, verdes, azules, amarillos y negros. No sé si me quieres, a lo que voy es, obviamente habían una serie había un gobierno, había unos medios, había una gente, había un pueblo, había todo el rollo. Y de repente obviamente le hicieron así, hace 2 años, se volteó, se hizo todo el rollo y como que soltaron la matatena, ¿no? Así como que sueltas la matatena. Y de repente obviamente gente como tú, y por eso siempre me ha gustado platicar contigo, gente como tú de repente dice, a ver, antes de empezar a hablar, ¿cómo cayó la matatena antes de escoger qué voy a agarrar primero? Y de repente también he visto y ahorita lo confirmo, que has descubierto también que gente con la que apoyaste, como fue precisamente el gobierno de Morena y de todo rollo, no todo lo hace bien y no todo lo hace mal. Y es muy complicado, Fer, estar en el centro de decir, esto sí o sea, criticar y criticarnos y criticarlos. Es muy complicado, Fer. Muy complicado para los canales, muy complicado para los periódicos, es muy complicado. Y de repente solo acabas en tu tweet. Y obviamente porque tienes tus caracteres o en el Twitter o en tu Instagram o en tu red social. Y obviamente y ahí se te viene todo encima. ¿Cómo le haces, Fer? O sea, es individual, platicas con alguien, lo hablas con tu mejor amigo, con tus papás, con tus mujeres, novias, amantes, comadres, con quién, o sea, con quién te centras ser para de verdad, porque no hay una cosa que digas que tampoco tenga 10 reacciones, buenas o malas. Mira, yo no creo que el centro lo hemos perdido todos. O sea, la verdad es que te agradezco esa percepción que tienes de mí y porque sí trato, eh, más que de mantenerme en el centro, me trato de respetar la inteligencia de mi interlocutor, que en este caso sería el público, por ejemplo, de Canal 22 o de la radio en general. O sea, sí tengo un profundo respeto por el otro. A diferencia de los que ponen, ay, 30 millones de idiotas votan. No, yo respeto a esas 30 millones de personas, como respeto también al otro grupo que está insistiendo en que vivimos en el peor momento del país, en una dictadura y cosas que me parecen desproporcionadas. Yo fui perdiendo el centro durante muchos años que ejercí como periodista. Traté de mantenerme en esta ilusión del centro.
y de tratar de ser ecuánime en mis percepciones y decir, bueno, si voy a criticar a este, voy a criticar a este. La radicalidad de los tiempos que estamos viviendo, la transformación que sí está sucediendo en términos políticos, económicos en el país y que no necesariamente se ve porque no es un espectáculo como lo habíamos vivido en los tiempos de Calderón o de Peña Nieto, me parece importante y yo no estoy en el centro porque sí soy de algún modo estoy del lado de esta quimera del presidente, más que de Morena, ¿eh? Yo no me considero de Morena, yo apoyo el proyecto de un tipo que me parece que sí está un poco loco, que hay que estar un poco loco para hacer lo que está haciendo López Obrador, con todas las limitaciones humanas que él tiene, porque también le exigimos que sea perfecto y, por ejemplo, les molesta mucho que diga dijiste o vistes cuando en realidad yo creo que el 90% de la población de este país habla así, y es un sector pequeño el que pues nos dijeron, oye, así no se dice, ¿no? Pero, pero más allá de esos pequeños detalles que molestan tanto, o que los chairos son prietos y no se bañan porque somos no blanquitos y güeritos, entonces a la gente muy acá le da la impresión de que no nos bañamos. A mí me dicen a cada rato, hinche mugroso, no te bañes. Yo digo, qué raro que ese sea el factor de crítica, ¿no? O muerto de hambre, ¿no? O lo que haces para comer. Y digo, ay, qué chistoso, porque pues siempre he trabajado en Televisa, he trabajado en TV Azteca, conozco muy bien y hablo con conocimiento de causa, la verdad, porque he tenido además que mantener a mi familia, a mis hijos, a veces he tenido que tomar decisiones y trabajar en empresas que pues no soy muy fan, pero yo tampoco vendo mi voz, yo hago lo que hago siempre y tú me puedes ver en El Hueso, o cuando estuve en Televisa en Matutino Express o en Achaleco o en TV Azteca en Campañeando o en la tele pública, ¿no? Y soy el mismo güey, o sea, no me voy poniendo un sombrerito de, estoy en Televisa, fueran los chairos, estoy en el Canal 22, arriba el presidente. No, pero sí tengo una tendencia política clara y la manifesté desde la elección. Hice algo que me ha costado mucho porque antes de la elección yo sentía que no podía permitirme personalmente, independientemente de lo que decidieran las urnas, que volviera a ganar el PRI o el PAN, ¿no? Que siguiera esta devastación económica, moral del país en pos de los intereses económicos. Y yo hice una canción, convoqué a mis cuates, en mis cuates que estaban a favor de López Obrador, y hice una canción y grabamos un video que además se interpretó como que ya estábamos así diciendo Heil Hitler, ¿no? Por un juego de palabras que yo hice. Estaba hablando yo en realidad de la sociedad mexicana y del país y de lo bello que es México a pesar de todo. Y bueno, pues diario, yo la toqué una vez antes de las elecciones porque creía que tenía que participar. Me acuerdo que Ciro Gómez Leiva me entrevistó y me preguntó, sacadísimo de onda, de Fer, pero te pagaron por esto, ¿cuánto cobraste por eso? Le digo, Ciro, yo sé que a ti te cuesta mucho trabajo entender estas cosas, pero a mí no me pagaron nada por esto, lo hice por convicción política y ciudadana, como creo que muchos ciudadanos hacemos cosas sin que nos paguen, porque creemos que hay que hacerlas, ¿no? No todo es negocio en esta vida, no todo es, ay, te voy a cobrar por este Zoom, cada 10 minutos me das 10 pesos, no manches, ¿no? Pues, a mí me piden de repente conferencias para universidades, y pues si es una universidad privada les cobras, y si es una universidad pública o la Escuela Normal de Maestros, evidentemente voy con todo gusto a compartir lo que sé o lo que no sé con los chavos, porque bueno, sé que tampoco hay recursos y que tampoco puedes, yo conozco amigos, escritores o periodistas que no dan un paso si no hay un peso. Y yo soy de los otros, yo soy de los que más bien el dinero pues es un recurso muy bueno para vivir, pero no puedes pasarte la vida pensando en dinero, no puedes pasarte la vida pensando en la posición social que vas a tener. A veces hay que sacrificar cosas. Este sexenio a mí me ha ido, y a muchos colegas en los medios que somos partidarios del presidente, no nos ha ido tan bien como en otros sexenios, donde el dinero fluía hacia los medios de comunicación y yo, por ejemplo, mi época que estuve en W Radio, pues ganábamos increíble todos, pero bueno, pues de repente son medios que recibían constantemente un varo de los gobiernos priistas o panistas que pues había que compartirlo, había que compartir el botín. Pero cuando yo empecé a decir en la radio que iba a votar por López Obrador, entonces empezaron a haber problemas hasta que yo tuve que salir de la estación donde trabajaba porque no podía expresar
mi punto de vista. Y yo decía, bueno, entonces, ¿para qué quiero ser conductor de un programa y tener un micrófono si no puedo decir lo que pienso? Es absurdo. Pero bueno, esa ha sido la historia y tú la conoces bien y creo que muchos de quienes nos escuchan, sabemos el país en el que vivimos, no nos están contando, porque los que dicen ahora que vivimos en, pues no sé, en una república dictatorial, pues parece que vivieron antes en un país paradisiaco y increíble, donde los gobernantes eran buenos y honestos y perfectos. Y yo digo, puta, yo me perdí de ese país toda mi vida. O sea, ¿dónde estaba yo que no vi ese país del que ahora muchos dicen, no, sienten nostalgia, ¿no? A mí me da mucho gusto que estén pasando estas cosas y que haya esta gente tan indignada sobre las políticas, pero que también es gente que tiene una gran ignorancia sobre lo que somos en este país, porque México es más grande que lo que vemos en Twitter o en las redes sociales. Somos muchos países. Vas al norte y es una sociedad y un modo de pensar. Vas a Chiapas, vas a Yucatán, es otro modo de pensar. Aquí, la comunidad de la megalópolis o de este monstruo en el que vivimos, pues somos 1000 ciudades, ¿no? O sea, yo he vivido desde en el oriente de la ciudad, en la Moctezuma, en la Jardín Balbuena, en Coyoacán, ahora estoy en el Álvaro Obregón. Puta, es como cambiarme de país cada que me muevo de color. Sí, con el mismo pasaporte y misma moneda. Oye, y ha sido, por ejemplo, ahora, a ver, y te ha tocado, por ejemplo, esta vez que gente igual que tú, que comparte las mismas políticas, que comparte las mismas ideas políticas y todo rollo, ahora te digan, a ver, güey, ¿ahora por qué no estás pegando? O sea, ahora por qué, o sea, ahora de este lado, o sea, Diario me no, reclaman. Sí, sí, pero sabes que además te reclaman de los dos lados, porque hay ajá, cosas que uno hace con sentido del humor o jugando que son ambiguas o que no queda claro a quién le estás dando el madrazo y se enojan de los dos lados. Sí, de la parte, por ejemplo, de la gente que me seguía en El Hueso o que me seguía en medios en Televisa, por ejemplo, sí hay una exigencia, un reclamo que veo que se lo hacen mucho a los moneros de ¿por qué no te burlaste ahora de Pío López? ¿Por qué no hablaste de esto? Bueno, porque yo hablo de lo que yo considero y yo en mi cabeza tengo una redacción y un consejo editorial y yo decido de qué tema hablo y de cuál no. Perdonen las molestias que esto les ocasiona. Si ustedes quieren hablar de algo, pues hablen ustedes, ¿no? O sea, o me dicen, sí, mencionaste esto, pero no hablaste de esto otro. Bueno, pues así lo dije yo, pero pues tú lo puedes decir de otra manera. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que tú quieres, no? pero si estuvieras, a ver, pero si haz de cuenta que yo soy yo tengo, en lugar de que se llame el hueso, como tú quieras, vamos a poner que se llame la rótula, güey, el cráneo, ¿no? Lo que tú quieras. Pues. Entonces yo soy el conductor del programa del cráneo, que estoy en una estación de radio X, bla, bla, y yo te contrato, ya sea Monocordio, a ti o lo que sea, para echarte un palomazo informativo. Y yo digo, Fer, el tema es, no tengo idea, las guarderías infantiles, o pon un tema espinoso, el que se te pegue el aeropuerto. ¿Lo haces o no lo haces, Fer? No, claro. No, yo le entro a todo. O sea, yo no ¿Sí? tengo miedo ni censura autocensura de decir y de ejercer mi posición crítica. Lo que pasa es que sí siento que mi posición crítica actual no coincide con la posición crítica, incluso de ya la mayoría de mis amigos, de amigos que apoyaban el proyecto del presidente en un momento, que votaron por Morena y que pues ya, amigos como de este sector social en el que estamos, que somos personas que no tenemos, o sea, que no nos estamos muriendo de hambre y que estamos con una situación medianamente estable. Muchos de ellos ya no comparten el apoyo a este proyecto, porque también ha habido, yo creo que más que una crítica de los viejos medios o una crítica incesante, creo que ha habido casi un acoso mediático a todas las acciones que haga el presidente, desde que si su esposa no salió vestida como dictan los cánones de la moda, desde que si el señor salió con un gallito o dijo vistes, hasta cosas realmente importantes como que no entiende bien las demandas del movimiento feminista y hay un mal manejo político de ello y está costando mucho porque está confundiendo entre la lucha política y el golpeteo político con luchas legítimas y urgentes en este país, como me parece un tema espinoso, el tema feminista. Creo que ahí, si bien no creo que el gobierno actual sea un gobierno feminicida o que tenga políticas, que sí hay una falta de reconocimiento que permite esa lectura, hay una falta de un entendimiento más profundo y me sorprende porque es el gobierno
como bien sabemos, que más mujeres ha tenido involucradas en las dependencias públicas, con mujeres con cargos importantes, pero no, el presidente, que es la cabeza finalmente de todas esas políticas, no termina de ponerse en la misma sintonía. Y no es fácil, ¿no? Yo conozco amigos muy sensibles que jamás golpearían o agredirían a una mujer que no entienden la lucha feminista, que dicen, no, es que están exagerando, ay, es que no tiene sentido el humor, ay, es que, ¿por qué no juzgan igual a Ruemer que a Salgado Macedonio? Dices, a ver, dejemos el mansplaining un ratito y dejemos que las mujeres tomen la voz y dejemos que ellas te expliquen a ti lo que no estamos entendiendo, porque incluso para los hombres sensibles no nos es fácil entender la profundidad y la radicalidad de la lucha feminista, porque no estamos viendo, o sea, yo desde hace muchos años, y tú también, y mis hijos, y lo he platicado, salgo a la calle y cuando veía el puesto de periódicos, lo primero que veo es una publicación donde hay una mujer semidesnuda, posando, y al lado, en la misma publicación, una mujer destazada, encontrada en el río de los Remedios o en un terreno baldío. Todos los días hay publicaciones que esa es la dicotomía. La mujer como objeto en la gran tentación sexual, en un país con una represión sexual y una falta de educación impresionante, y como la consecuencia de eso. O sea, pero diario lo vemos y estamos tan expuestos a esa doble realidad que, que ya no distinguimos qué es lo éticamente correcto. Y por eso el debate, por ejemplo, de Broso y sus personajes. Por supuesto que hay misoginia y por supuesto que hay una objetualización de la mujer, seas un personaje o no seas un personaje. Y cuando el personaje se vuelve una cosa de todos los días, pues ya deja de ser ¿quién es el personaje? O sea, Víctor Trujillo es una creación de Broso. O sea, yo sí creo que ahí no deberíamos ser hipócritas. A mí cuando me ofrecieron hacer televisión en el Canal 22 hace 10 años, en la época de Jorge Volpi, yo solicité tener una conductora, hacer un casting para tener una coconductora. Y el primer casting que organizaron en ese momento el productor que tenía fue de chavas que subían y les decía fuera ropa. Y entonces fueron como chavas que trabajaban, no sé, en el Men's Club o esto, guapísimas. Y entonces le dije al productor, oye, pero qué, no, yo no me entendiste, yo quiero una conductora. No, esto es lo que funciona. Eso le pega a Broso, eso le funciona y bueno, y no solo a Broso, al señor Chavana y a toda la banda, a Paco Stanley. Digo, pero yo no quiero eso, yo quiero una interlocutora, yo quiero una conductora. Uy, pues allá tú, güey, ¿no? Pero esas son decisiones que se toman adentro de los medios y son decisiones de cada comunicador. Y el que no las tome y luego quiere decir, ay, no, es que yo estaba actuando, no, es que era broma, no, asumamos también lo que somos y lo que decimos en los medios, porque estamos todo el tiempo proyectando una imagen y ahí sí que Víctor Trujillo, con todo lo inteligente que es y lo mucho que lo puedo respetar en muchas cosas, ahí sí está jugando a de, ay, sí, yo no fui, fue mi personaje, ¿no? Como Laura Zapata cuando dice, no, bola de nacos, prietos, odio a los de Morena porque son nacos, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego le reclaman, oye, eso es clasismo, o sea, eso es un entendimiento de la sociedad de las castas privilegiadas y los jodidos que son jodidos porque así lo quiso Dios. Es que estaba en personaje. Ah, no, pues no, ma. Yo hago cabaret, yo hago personajes, yo hago teatro, pero estando en personaje o no estando en personaje, creo que queda muy clara la postura que tienes sobre los temas. Aunque estés parodiando la misoginia o la objetualización de la mujer o la homofobia que hay, ¿no? Aunque encarnes al tipo que odia a los gays y no lo soporta, en esa crítica el público sabe que tú estás tomando una postura. Y la postura que han tomado en muchos medios sobre ese tema, por ejemplo, pues es de las chavas desnudas venden, y mientras haya chavas que necesiten esa lana y lo hagan y estén de acuerdo en consenso, pues se vale. Pues sí se vale, pero estamos emitiendo mensajes, no nomás se trata de vender programas de televisión. Por eso a mí me gusta mucho la televisión pública, pese a estar cerca de depender del Estado, la televisión pública y la radio pública en México han tenido un papel brutal. O sea, muchas de las cosas, de los ejercicios más importantes de libertad de expresión han salido de la radio y de la tele pública. Cuando yo tenía un grupo de rock a los 17 años, la única estación, y hasta la fecha, la única estación que pone música de grupos mexicanos es la radio pública, el IMER.
Ujú. No. la radio infantil que hubo en algún momento, ¿no? Entonces, yo también comparto el idealismo de tener una televisión y unos medios públicos que respeten a la audiencia, que tengan una dignidad, una ética interna, que creo que de repente se ha desequilibrado, ¿no? Este sexenio, creo que el hecho de que la política haya entrado tan tremendamente a los medios y que hayan entrado estas otras voces, pues ha hecho que sea como un desconcierto. Tal vez en el Canal 22 no, porque se mantiene como en una línea cultural, pero sí creo que en el 11. Y de hecho, me parece interesante que también los medios públicos se abran al debate político, nomás que es un terreno minado y delicado, ¿no? Oye, a ver, digo, ahora vámonos al otro lado, Fer. Redes sociales, o sea, medios Uh -huh. como tal, Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok, bla, 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 todo el rollo. Digo, tú sigues siendo, y perdóname que te lo diga así, pero haz de cuenta como que tú eres de esos hombres que estás como en esa tabla, ¿no? Después de que pasa Moby Dick y desmadre el barco, y estás aferrado a esa tabla de la televisión y de todo el rollo, y de repente tú has pensado en decir, suelto esta tabla, medios, bla, bla, y me voy a redes sociales, abro canales de YouTube, me dedico a ser influencer, me dedico, no lo sé, así lo has pensado en algún momento, o sea. Pues no, porque soy alguien que no cree en esas como salidas radicales. O sea, yo quiero mucho los medios tradicionales. Me encanta la radio, la vieja radio. Me encanta hacer televisión. Tenía al principio muchas reticencias y ya haciendo televisión te das cuenta que es un medio maravilloso que también tiene muchas posibilidades para comunicar emociones e ideas. El surgimiento de las redes sociales, evidentemente, pues a todos nos movió. Yo tengo muchos compañeros que migraron totalmente hacia allá, pero yo sigo creyendo que hay mucha gente que vemos televisión. A mí me gusta ver televisión, soy amante del zapping. O sea, no me gusta ver los programas en sí, sino me gusta cambiarles. eh, y en la radio igual. Entonces, disfruto mucho cuando me subo al coche. A veces pongo un disco o pongo una rola, pero me encanta ir oyendo, sobre todo los programas de los curanderos religiosos. Y señora, le están haciendo, le tienen envidia, le están haciendo una hechicería y yo la voy a curar. Puta, soy fanático de esas pendejadas. No, no, no. Porque me divierten mucho, como a veces me divierte, luego me han regañado mis amigos porque me dicen, ¿cómo puedes decir eso? Yo creo que el programa cómico número 1 de México se llama La Rosa de Guadalupe. O sea, yo me río muchísimo con esa tontería, pero me dicen, es que hay gente que sí se la toma en serio. Ya sé, pero a veces es genial. O sea, cuando la Virgen sale a rescatar a alguien de un problema muy grave, a la virgencita que le rezan en la casa de la tía o de la señora, la Virgen se vale del cuadro, o sea, sale del cuadro y queda un hueco de la Virgen, porque la Virgen salió a resolver entonces es como, o sea, ya un surrealismo y es chafísima, pero de tan chafa, pues es como el cine de Ed Wood, ¿no? Es como Juan Orol, pero llevado a la televisión. Y Pero bueno, funciona. esas son perversiones personales, ¿no? O sea, yo sí creo que sigue habiendo un gran público de la televisión, que sigue abriendo un gran público de la radio, incluso de la radio nocturna. Y bueno, pues creo que lo más notable ahorita son la gente que ve Netflix, que ahí migró como la gran mayoría de la gente que tiene recursos para pagar servicios de esa clase, que muchos chavos ya escuchan podcast en vez de oír radio. Y yo le entro a todo, o sea, yo lo hago, pero no he migrado ni pretendo hacerlo, aunque sé que te das una independencia y que si funciona puedes vivir ya de tu página de YouTube. Pero a mí también me encanta seguir, pero mira, por eso apoyo a Don Quijotillo, porque todos tenemos nuestras épicas personales y yo en mi caso soy un ser que si bien soy un optimista bien informado y a veces no le veo mucha esperanza a muchas cosas, en términos del país y de los medios sí tengo esperanza de que podamos hacer mejores medios, no solo públicos, sino también que la tele privada pueda aprender un poco de cómo respetar a su audiencia, ¿no? De cómo no solo pensar en números y en cantidades de gente, sino pensar también que ya en la sociedad somos muchos sectores y que hay un sector, por ejemplo, veo muchos cómicos nuevos
que se suben al tren de golpear incesantemente al gobierno, porque pues eso te gana muchísimos likes en un instante. O sea, yo ahorita pongo, que chinga su madre el presidente, y te juro que ya me vuelvo tendencia. O sea, pero es como el camino fácil. Es como cuando en un escenario decías, ¡hey, viva México, cabrones! Y todos, pues sí, qué fácil. Así es muy fácil llamar, pero intentar hacer la otra cosa, intentar atender a todos los sectores de esta sociedad. Por ejemplo, no veo un programa de humor político que haga reír a los 30 millones que votamos por López Obrador. Yo solo veo programas de humor político como Chumel o Callo de Hacha, si es que eso se puede llamar humor político, pero bueno, es lo que hay. Los chavos de Alasraqui, los Alasraqui Boys, y digo, bueno, eso a mí no me hace gracia, ¿no? Qué raro que siendo yo un payasillo, y una persona que no solo lo he ejercido el humor, sino que pues lo he estudiado, me parece que esto no coincide con la idea del humor que tengo yo, pero tampoco con la que tiene Bergson sobre que no te... O sea, la diferencia entre el humor es que si ves a un cuate caminando y se cae, te ríes, pero si se muere ya no te ríes. Es una línea muy clara. La víctima ya no es objeto risible, ¿no? La tragedia, la desgracia, ahí hay una separación que hace que además esa risa, si te ríes de alguien que se murió, como vemos cotidianamente en las redes sociales que anuncian que se muere, qué bueno, pinche, se murió ese... Dices, pues bueno, no sé si sea un humor transgresor o como dicen, humor negro, ser políticamente incorrecto. Creo que son chingaderas, no es humor. Es más bien como una especie de bullying social. Y vaya que yo sé de bullying porque lo padecí mucho en mis tiempos de secundaria. Pues es una risa que no involucra a la persona de la que te estás riendo. Entonces es como de, oye, ¿te estás riendo de mí o te estás riendo conmigo? ¿No? Sí, digo, definitivamente. Oye, hay otra cuestión. ¿Cómo vas en la parte de música? Digo, ya hablamos de medios, conducción y de todo ello. ¿Cómo va la música? Digo, ¿cómo va Monocordio? ¿Cómo va todo? Pues bueno, la música, digamos que me habita y le da sentido a mi vida en tiempos inciertos. Este año se cumplen, entre este año y el siguiente, porque se cumplen 20 años del proyecto Monocordio, porque yo empecé ese proyecto cuando iba a nacer mi hijo Fer, mi hijo mayor. Este año mi hijo cumple 20 años y mi proyecto igual, porque yo escribí esas canciones como un regalo emocional que quería hacerle a mi hijo, y luego ya me seguí. El próximo año se cumple 20 años de que salió ese primer disco que grabé este año, ¿no? Entonces, pues estoy muy contento porque es un proyecto que siempre tuvo un perfil muy personal. Yo venía de tocar en bandas, en grupos, y es muy desgastante, ¿no? Los grupos pues, son unas luchas de egos, es una cosa... Y yo decidí como hacer mi camino solo, con monocordio, que además significa una cuerda, que es como yo me veo en el mundo, una cuerdita ahí vibrando. Y saqué mis discos, nunca tuve lana, o sea, yo me producía mis propios discos, lo sigo haciendo. Entonces nunca tuve dinero para hacer videos, por ejemplo, o para hacer campañas de promoción, o para pagar a la radio, a ciertas radios para que programaran mi música. Siempre pues llevaba a la radio pública, donde programaban mi música siempre, la subía a internet, o la subían otras personas que hacían videos. Y 20 años después, pues la música de Monocordio es una locura porque se oye en todo el mundo. Tengo más de 1 millón de escuchas cada mes. Me llegan regalías que si bien no es que viva de ellas, pues ya me llegan regalías importantes. Y, por ejemplo, el mes pasado me enteré de que tengo curiosamente nuevos escuchas en Rusia, ¿no? Y bastantes, o sea, y en las listas que me mandan es increíble porque me dicen lugares donde oyen a Monocordio. Bueno, Iztapalapa, Bogotá, Buenos Aires, Madrid, Tuxtla Gutiérrez, pero así va la lista. O sea, es una mezcla de lugares de México, pues entrañables, donde a veces he ido, pero también donde a veces no. Entonces, tengo amigos que han tenido el apoyo de disqueras transnacionales y no tienen la movilidad que tengo yo con Monocordio sin haberle metido más que la lana que me costó grabar cada disco. Entonces eso me hace muy feliz, porque creo que las canciones cuando son buenas, cuando son del corazón, cuando las haces con esa energía con la que yo hago mi música, pues vuela sola.
Y además yo he sido muy paciente, nunca dije, voy a sacar mi primer disco, ya quiero que pegue, ya quiero tener un hit en la radio al otro año. Muchos amigos han dejado el camino por eso, porque dicen, no, pues es que no pasa nada en México. No, sí pasa, pero pues así como puedes tardar 3 sexenios para llegar a la presidencia, yo tardé 20 años para que mi música se oyera en todo el mundo y Monocordio se volviera, sin ser yo un músico de tiempo completo, pues se volviera uno de los proyectos importantes de música en México en esta época, ¿no? O sea, ya siempre que mencionan a letristas o a compositores, pues aparezco yo por ahí, hablan de mí en las compilaciones de música, o sea, finalmente yo me he dedicado a sobrevivir y a hacer muchas cosas que me gustan. He hecho radio en la W de tiempo completo, he hecho televisión, pero nunca he dejado de hacer música. Siempre estoy haciendo conciertos, nunca son los mismos, además ya mi público sabe que nunca voy a hacer covers de... La misma tocada. La No, misma tocada, además. eso te funciona en México. Pegas una vez y tienes que repetir lo mismo toda la vida. Y no, creo que eso no es un buen ejemplo para ningún artista. Yo sigo la ruta de David Bowie, de reinvéntate, transfórmate, sé lo que eres en el momento en el que eres. Y si no le gusta a tu público de antes, pues que se joda. La verdad, o sea, el artista no tiene por qué responder a lo que pide el público. Y menos un público que en México pues está acostumbrado a siempre en domingo y a como un bebé que le haces un chiste y quiere que se lo hagas 100,000 veces, porque es un disfrute a veces un poco básico de las cosas, ¿no? Somos muy nostálgicos en México y queremos que lo que nos gusta se repite eternamente así. Y yo creo que algunos artistas valerosos, que no nos enganchemos al primer éxito que tengamos, tenemos que mostrar que el arte no es eso, que el arte es fluctuante, cambiante, no solo de un artista a otro, sino un mismo artista, puede ser muchos artistas a lo largo de su vida, ¿no? Oye, Fer, con los años te has vuelto más idealista o más sabio, güey. O más los dos, güey. Yo no sé, pero te estoy, pero hace 10 años que estamos juntos y todo rollo. A ver, no es de que no fueran las mismas ideas, o sea, o más bien, no es que no sean la misma pasión, si lo quieres de todo rollo. Estábamos en otras circunstancias, y era otro país, era otro mundo, eran otros hijos, no, era otras cosas, cierto rollo. Yo te oigo más apasionado, te oigo, no sé si más sabio, o más terco, o los dos, y más filósofo, más idealista. ¿Cómo te sientes tú, Fer? Pues mira, sí, me encanta tu pregunta porque sí creo que has dado como en el eje de mi corazón sobre mi interpretación, mi lectura del mundo y mi papel en él. Sí me he vuelto más idealista. Creo que, como dice mi amigo Pepe Gordon, va uno en la vida madurando hacia la infancia. Yo cuando tenía 17, 18 años, quizás hubiera coincidido más con la sociedad de este momento y sería un tuitero muy descarnado y crítico y nihilista y cínico. Es muy probable porque eso era. Pero he ido haciéndome consciente también de lo que soy, de lo que no quiero ser, de lo que sí quiero ser, del ejemplo vivencial que quiero darle a mis hijos, porque yo puedo chorear a mis hijos de mil maneras, pero ellos ven una conducta en mí y yo he tratado de ser muy transparente con ellos, incluso con mis debilidades y mis vicios. Mis hijos han vivido momentos duros porque yo he sido muy franco y ellos me han visto en diversas situaciones, pero creo que han aprendido de ello porque yo no me oculto. Y creo que sí soy más idealista, creo que vivo en una épica personal. Yo creo que este país, por ejemplo, puede cambiar. Yo creo que lo que sucedió en la elección de López Obrador ha sido quizás el primer paso real de una sociedad cansada de que las cosas cambien. Sé que el camino ha sido empedrado, escarpado y que no es claro porque además hay una gran confusión e intereses económicos que están alentando una gran confusión en términos de la percepción que tenemos del gobierno. Creo que mi deber como comunicador es justo encontrar, no sé si el punto medio, pero la narrativa que yo comparto y que creo que compartimos muchas personas en este país, que creemos que este país, por nuestros hijos y por nosotros mismos y por la grandeza de la historia que tiene este país y de las luchas porque las luchas del país, la revolución, la independencia, las vemos como anécdotas en los libros de historia, pero no, son luchas sociales, son luchas políticas, son luchas por ver hacia dónde camina, ¿no? Estos muchos países que somos y que seguimos caminando juntos
en la historia. Entonces sí, yo comparto una épica, yo creo que cada quien es la historia que se cuenta. Tuve un amigo que luego se volvió mi ex amigo, que comenzó escribiendo cosas muy humorísticas, pero luego él quería volverse un escritor serio y empezó a escribir cosas catastróficas y su pensamiento se empezó a volver depresivo y catastrófico hasta que se quitó la vida, ¿no? Porque su épica era como de un poeta maldito que era incomprendido y odiaba a la sociedad y la sociedad lo odiaba a él y terminó como escribiendo su propia historia en los mismos términos en los que él planteaba sus narrativas. Mi narrativa es épica. Yo creo que somos que estamos viviendo una guerra realmente, que afortunadamente no está costando todas las vidas que han costado las guerras que hemos vivido en este país, pero sí estamos viviendo una guerra ideológica, una guerra de conceptos, una guerra emocional también sobre en qué país queremos vivir y si buscar vivir en ese país en el que queremos vivir implica venir con todos o implica ir uno solo, ¿no? Que creo que también me encuentro mucho con eso de, pues a mí me choca este gobierno porque ahora le están dando el dinero a los pobres y no me lo están dando a mí, ¿no? Yo creo que hay que tener muy claro que, bueno, pues somos muchos y que hay una gran desigualdad en este país y que nosotros somos muy afortunados por tener casa, comida, vestido y sustento, ¿no? Aunque sea producto de nuestro trabajo, no importa, somos afortunados por tener trabajo. Entonces sí, creo que camino hacia la infancia, creo que he recuperado la posibilidad de la esperanza y de la fe, porque la fe la traigo en el nombre, soy Fernando. Y creo que para sobrevivir en este país necesitas un poco de fe. Los que se basan solo en las encuestas y en los números y en las percepciones y quieren hacer un análisis, yo no sé si sean así en sus relaciones de pareja y todo eso, pero en realidad creo que tenemos que comprometernos de una manera más profunda y los ideales sirven, ¿no? Y aunque muchos de mis amigos me ven ya como, ay, Fer, pues es un artista, es romántico, pues no, también tiene que ver con a lo mejor cierta sabiduría o no, pero yo por lo menos ya no estoy dispuesto a que el costo, por ejemplo, de hacer un programa en la tele pública que le ponga Me Canso Ganso, yo sabía que iba a haber un costo político enorme, ¿no? Y hasta mi papá, que me quiere mucho y mide mucho las consecuencias, me dice, oye, aguas, porque esto te va a costar caro, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Ya no me importa lo que me cueste porque yo estoy consciente de lo que estoy haciendo más que nunca, ¿no? Ya no estoy, o sea, yo me acuerdo a veces cuando estaba en Televisa y después de trabajar mucho y de oír a todos tus compañeros pensar de la misma forma, que es un poco como la línea que te tiran desde arriba, o en TV Azteca igual, o en cualquier medio en general, donde te involucras demasiado con un modo de pensar, ese modo de pensar se empieza a filtrar en tus conceptos. Y tarde o temprano, si no te das cuenta, empiezas a repetir lo que dicen tus jefes, ¿no? Y la manera de pensar de tus jefes. Pero tus jefes se van a jugar golf, ya se fueron a vacunar a Estados Unidos y juegan golf en Miami y tú no. Entonces es como que el esclavo empieza a repetir los conceptos de su amo, ¿no? Y es patético. Cuando te das cuenta que tú estás haciendo eso, pues tienes que hacer un ejercicio de conciencia. Yo sí me descubro idealista, me descubro muy falible, una persona que todo el tiempo se puede equivocar y que todavía sigo Aquí está. Sí, 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 aquí estás. que se puede equivocar constantemente, pero que también puedo aprender todavía. No, jamás he pretendido saberlo todo. Al contrario, mientras más aprendo y mientras más vivencias tengo, más me doy cuenta de lo mucho que no sé, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos o sea, tú en el caso, por ejemplo, del cine, o sea, tienes un acervo y un conocimiento sobre el cine, sobre los clásicos, sobre la historia, pero mientras más conoces te das cuenta de que hay un universo que no conocemos, ¿no? Yo me acuerdo un día que iba en un viaje de avión en esta línea súper acá, Emiratos Árabes, ¿no? Que nunca había visto tal colección de cine en la pantallita del avión, entonces había toda una galería de cine ruso y de cine hindú, pero impresionante, ¿no? Que yo jamás había podido ver, y cine latinoamericano que incluso yo jamás había visto aquí. Entonces dije, wow, qué buena colección. Por eso me encanta ver cine en los aviones, aunque ya tiene mucho que no me subo a uno. Es de mis lugares, es de mis salas de cine favoritas, ¿no? Porque además
estás atrapado, es muy Sí, 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 frustrante sí, sí. cuando el vuelo se acaba antes de la película, pero cuando es un viaje de esos de 12 horas, pues es maravilloso porque te avientas 5 pelis al hilo y, Sí, y bueno, pues te bajas del avión así todo inspirado, ¿no? sí, 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 estoy de acuerdo. Oye, no me puedo ir, no te puedo dejar. Yo sé que estás muy corto y todo el rollo, pero sí me gustaría preguntar por qué no tuve oportunidad de platicar contigo en esos momentos y todo el rollo. ¿Extrañas a Armando? Armando Vega. Extraño al amigo que fue Armando Vega Gil, cuando fuimos amigos y compadres, fuimos hermanitos. Él me decía su hermanito mayor, Ujú, porque él pues tenía una manera a veces más impetuosa de resolver las cosas y yo a veces le daba como ciertos comentarios que lo calmaban, entonces me decía que yo era su hermanito mayor. Vivimos una amistad muy cercana y muy entrañable. Él pasó Navidades, Años Nuevos en mi casa con mi familia. Estuvo muy cerca de mis hijos, de la mamá de mis hijos. Tocamos en un grupo que se llamó El Palomazo Informativo, que tú nos viste, éramos, pues, además ujú, escénicamente, pues era muy potente, ¿no? Porque Armando, pues, ujú. era un tipo en el escenario genial, era muy divertido. Se bajaba y se ponía su depresión otra vez, era muy raro, pero yo lo quise mucho y creo que él me quiso mucho a mí. Y de repente pasó algo muy extraño porque en la W hubo un recorte personal en los tiempos de Daniel Moreno, me avisaron. Armando, de los colaboradores de mi programa La Noche W, si bien era mi compadre y mi amigo, era el que menos iba porque presentaba sus libros y me decía, oye, pues esta semana no voy a ir por tal, tal. Entonces, cuando Daniel Moreno hace este recorte, me dice, oye, no te preocupes, yo ya hice la chamba. Se va a ir Armando porque de todo tu equipo es la persona que menos va al programa. Digo, bueno, pero sí sabes que es mi amigo, sí, pero bueno, yo creo que tu amigo tiene que entender esta situación. Porque era muy claro lo que me presentaron, ¿no? O sea, no iba a despedir a Berito Massa, que iba todos los días, o a Lalo Limón, que iba todos los días. Entonces me pareció que había, pues, claridad en el planteamiento y que los recortes en todos los medios son cosas de todo el tiempo. Yo en ese momento encabezaba el programa, le dije a Armando, y Armando enloqueció. Me dijo que yo era un traidor y que yo no había corrido. Le dije, ¿cómo te voy a correr si yo te invité, güey? Como te he invitado a 20 chambas más en la vida. No, no, eres un hijo de tal por cual. Oye, vamos a hablar. No quiero hablar nada contigo. Y empezó a crecer una bola que además estaba basada en algo que no era cierto, porque yo no lo despedí, yo no hice nada en su contra. Al contrario, ¿no? Intenté mediar en ese sentido, no se pudo. Y bueno, lo que siguió es años de Armando en un ataque constante hacia mi persona, hacia mis hijos, hacia mi familia, tirándole la onda a mis parejas, o sea, una cosa despiadada. Me llegaron o sea, me llegaron a impedir ir a lugares porque él decía que yo no fuera. En una fiesta que mis hijos estaban jugando con los hijos de un amigo de Armando, Armando fue a decirles que no jugaran con mis hijos. O sea, una patología ya que además no solo pasó conmigo, yo al principio me sentía realmente muy mal porque decía, bueno, yo era su amigo, güey, yo lo quería y ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tanto odio? No, vi que ese proceso empezó a suceder con Armando, con otras personas, con otros elementos, con otros temas, hasta que finalmente explotó el tema del Me Too Ujú. y que él toma esta resolución, pues, terrible, ¿no? Horrible. Entonces, no extraño a ese Armando de esa última época. Creo que es un hombre que entró en no sé si era un tema psicológico, que se hubiera podido, Ujú, psiquiátrico, ¿no? ujú, Creo que era un tema de alimentar demasiado lo negativo en su espíritu y yo siento, por ejemplo, que lo que pasó conmigo era muy injusto y era muy injusto para él y para mí porque no, o sea, no venía al caso, ¿no? Era algo que creció y que yo creo que él ya no pudo echarse para atrás, ¿no? Que dijo, no, si es un ojete y que se muera. Y me presentaba, cuando hablaba de mí, decía, es mi peor enemigo. Y yo decía, güey, ¿peor enemigo de qué? O sea, no mames, ¿no? Y al final yo estaba muy enojado con él por toda esta campaña en mi contra, pero pues bueno, viendo su terrible desenlace, tristísimo, pues no puedo más que sentir un dolor por su hijo, por la gente que lo quiso, incluso por ese Armando que yo quise tanto y que ya no era el Armando que se quitó la vida, ¿no? Que se volvió otra persona. Sí, es un tema muy doloroso, es creo que la primera vez que hablo de esto desde que sucedió, porque me cuesta mucho trabajo y porque tampoco quiero
no quería entrarle a ese debate ni hacerme ay, me muero de dolor, porque además pues, veníamos de un enojo brutal, ¿no? Tampoco, por supuesto, me dio de ninguna manera ni gusto ni nada de eso. Me parece una tragedia y de un hombre pues, que tenía una creatividad y que tenía un talento asombroso y que Ujú. no quiso creer en él, quiso contarse la peor historia de sí mismo y de la gente que estaba a su alrededor. Por eso vuelvo al idealismo y por eso vuelvo a que uno es la historia que uno se cuenta y que, bueno, pues a veces yo prefiero contarme una historia tragicómica, ¿no? O sea, yo sé que todos nos vamos a morir, pero prefiero yo morirme de una pendejada a yo quitarme la vida, ¿no? O a morir de una manera en la que pueda afectar a los seres que más amo, imagínate, o sea, yo pienso, no es que, yo creo que todos los seres humanos, y más en estos tiempos de pandemia, alguna vez hemos pensado en quitarnos la vida, ¿no? En los momentos más tristes de nuestra depresión, pero siempre pasa por tu cabeza que tienes dos hijos a los que les vas a destruir la existencia y una madre y un padre y unas hermanas y amigos a los que les vas a destruir la existencia, ¿no? Yo he vivido el suicidio muy de cerca. Hace 2 años también se suicidó el baterista de mi primer grupo, El Cuerpo de Cristina, que fue mi hermano también muchos años. Viví el suicidio de la abuelita de mis hijos, entonces el suicidio ha estado presente en mi vida de muchas maneras y pues es muy doloroso. No creo que haya manera de entenderlo, eh, pero sí, evidentemente extraño a ese Armando Vega Gil con el que compartí tantas cosas increíbles. Y sabes, voy a cerrar con una cosa tremenda porque en nuestra buena etapa, o en la última parte de nuestra buena etapa como amigos, yo escribí y dirigí una obra en El Vicio, de cabaret con las Reinas Chulas y con Armando, que hicimos una compañía en ese tiempo. Eh, la obra se llamaba El Pasón de Cristo, y yo hacía a Cristo, Marisol Gacé creo que era el Dios y el Diablo, y Armando era Judas. Y era una obra muy simpática, muy delirante sobre la pasión de Cristo y al final, pues Judas se ahorca y ensayamos muchísimo en El Vicio porque había unos arneses y pues fue la parte de la obra que más ensayamos, cuando Judas se ahorca y cómo él, mientras Cristo tocaba con la cruz como una rola con su guitarra eléctrica porque ya había resucitado, se aventaba Judas y quedaba colgado a mitad del escenario. Entonces, ensayamos mucho ese momento por la seguridad, por los arneses, y Armando ensayó 1000 veces los nudos. Entonces, cuando yo me enteré de la muerte de Armando, es tremendo porque no podía dejar de pensar en ese ensayo escénico de algo que era para bueno, hasta me dan escalofríos porque ensayamos eso para una obra de teatro, para hacer reír a la gente, pero a la vez también era el ensayo de un suicidio que vendría muchos años después, ¿no? Y, y es impresionante. O sea, no soporto la relación entre eso, porque el humor siempre está conectado también a la tragedia, ¿no? La risa se conecta a la tragedia. Y en Ujú. este caso, lo que te acabo de contar es tremendamente, la conexión es brutal y a veces no la soporto. Siento que de hecho tengo que escribir esa historia porque todo el tiempo estamos ensayando, ¿no? Todo son prácticas de nuestra propia muerte. Ujú. Entonces, y esto no te lo dice el Fernando humorista, te lo dice el Fernando más filósofo, más clavado, ¿no? O sea, Ujú. creo que todo es el ensayo de nuestro final. Fer, ¿ya lloraste? ¿Ya has llorado este año de pandemia? ¿Ya lloraste? Sí, he llorado. He llorado y la última vez lo hice porque llevaba 2 noches sin poder dormir y lloraba por mí, por mi propia estabilidad mental, ¿no? Tuve que entrarle ahí a los ansiolíticos y luego me hice la pendejada de autoprescribírmelos y luego los dejé de tajo, el ribotril, y casi me Ujú. muero literalmente de un síndrome de abstinencia que me dio, ya sabes, taquicardia, no podía respirar, sientes que te vas a morir, piensas las peores cosas. Volví a asesorarme con mi psicóloga, que tenía un rato. A mí me cuesta trabajo luego pedir ayuda, ¿no? Creo que a muchos. Pero finalmente ya, estoy regresando. Como te digo, yo soy transparente en esas cosas. Luego la banda se asusta y se saca de onda de, oye, ¿estás bien? Sí,
bueno, si no estuviera bien no lo estaría contando, ¿no? La verdad es que, pero sí creo que es importante también compartir estas cosas, porque mucha gente también se ha deprimido, mucha gente también ha tenido que recurrir a medicamentos para calmar la ansiedad, la depresión. Yo lo que les digo es asesórense, no se automediquen, ¿no? Mi experiencia fue espantosa y me arrepiento mucho, no va a volver a suceder. Pero bueno, pues así es el niño es curioso y uno va probando de todo en esta vida y bueno, yo sí he sido en ese sentido pues tengo, tengo pues un ser que quiero mucho en la vida que dice que yo soy su vacuna, ¿no? Porque dice, es que estás en tantos lados y has probado de tanto que ya eres como un anticuerpo viviente. No, lo que sí, te lo dije y lo reitero, es sí se nota el alma vieja que eres. O sea, y cuando hablo de alma vieja lo digo muy en el tono respetuoso, en el tono de que nos conocemos desde hace muchos años, en el sentido de te has vuelto un alma vieja que puede resultar un alma maravillosa, feliz, amargada, curiosa, insegura, segura, rebelde, idealista, bla, bla, bla. Definitivamente. Creo que, digo, además, no serías tú si no hubiera ese proceso a final de cuentas de madurez. Creo que a final de cuentas también, y esa es mi opinión, y por eso que quede grabada, creo que debes de seguir siendo una voz que diga lo bueno, lo malo de todo mundo, de las cosas, de lo que siente, de lo que se encuentra, de lo que piensa, que a veces tendrás razón, a veces no tienes razón, a veces asumes siempre asumas las consecuencias, perdón, es a lo que quería decir, de que a veces hay razón, a veces no, pero es lo que piensas. Y creo que es muy complicado en este momento, obviamente, que la gente utilice estos medios de comunicación para decir lo que está pensando, y conste que reitero, pensando. Es decir, cuando hablo de pensar es porque cuando uno dice antes de hablar tienes que pensar, ¿ok? No lo que está diciendo, sino lo que está pensando. Entonces, de verdad te veo como una gran alma vieja. Me da mucho gusto verte sano, verte bien, verte vivo, entero, de verdad. Muchas Y gracias. de veras, mucha mierda en todo lo que venga a hacer. De veras, muchas gracias por abrirte, gracias por la confianza, gracias por abrirte, por estas pláticas de cuates que hemos tenido entre pasillitos, entre cortes comerciales, entre estaciones de radio, entre qué película veo y qué rol escucho, entre si ya viste este disco, ya viste y de verdad no tienes una idea de cómo te agradezco. Es de las personas que se han cruzado en esta vida de medios de comunicación, que siempre ha estado abierta para conmigo y de verdad te lo agradezco. Ha sido un gustazo platicar contigo. No, Silvestre, ¿qué te digo? Pues también para mí ha sido una charla entrañable. La verdad es que estoy hasta, pues un poco sobresaltado de lo que hemos hablado, porque además has tocado, siempre me has parecido un amigo muy inteligente y que a partir del cine y de tu conocimiento como que exploras muchos terrenos. Yo celebro personajes como tú en los medios porque creo que también de tu parte hay pues una maduración en tus conceptos, en tu manera de leer a la persona que tienes al lado. La entrevista que me acabas de hacer, pues ha tocado fibras muy profundas de mí. Y sí, efectivamente, yo no quise quedarme siendo el chavo desmadroso de hace 20 años cuando me conociste o 15 años cuando me conociste. La vida me ha ido moviendo de lugar, me ha hecho cambiar de opinión y yo creo que la congruencia no es quedarte siempre en el mismo lugar, sino moverte de acuerdo a lo que la vida te va llevando. Y vaya que la vida me ha llevado por muchos lugares. He sido un aventurero, ¿no? Me gusta buscar las experiencias, me gusta buscar a las personas que admiro, pero también aprendo de las personas que no admiro. Eh, y te agradezco de veras mucho la charla. Me deja tocado, me deja emocionado. Agradezco este esfuerzo que estás haciendo, este ejercicio que es maravilloso. Y espero que nos sigamos encontrando como ha sido siempre, ya sea en los pasillos, en los estudios. Y además te agradezco tu posición sobre mí. Yo sí, seguiré siendo una voz. Estoy peleando también por nuevos espacios para poder hablar también de política, para poder tener otros puntos de vista, para poder ejercer la crítica también desde el lugar donde yo me encuentro. Creo que es importante, ¿no? Que se escuchen todas las voces en este momento en el país y que además haya narrativas que no partan del odio. Yo
no odio a la gente de mi país, ni siquiera con la que tengo mayores desacuerdos en términos políticos o sociales. No puedo odiar a la gente, ¿no? Al contrario, siento una gran empatía y sé que hay gente malvada y sé que hay gente que hace mucho daño, pero eso no puede ensuciar tu concepto sobre la sociedad, sobre el país. Somos demasiadas personas y muchas personas son como tú, como yo, y podemos estar en desacuerdo en las redes sociales y nos sentamos en una mesa y seguro nos echamos un tequila y podemos llegar a varios acuerdos, como en este poema de los conjurados de Borges, donde personas de distintas razas y lugares tuvieron la extraña razón, la extraña ocurrencia de ponerse de acuerdo. Yo De creo que sí acuerdo. es posible. Y bueno, pues muchas gracias, Silvestre. Te quiero mucho, te aprecio mucho cada vez más a lo largo de los años que nos conocemos y pues aquí andamos, maestro. Maestro, de veras, igualmente, muy correspondido. Gracias, besos a los chavos, a los enormes, te iba a decir a los niños, güey, no. Ya son unos No, hombrecillos. no, ya me imagino, no, ya me imagino, 20. No. Ya me cuesta trabajo regañarlos, la verdad, porque es así Ya, de, córtate. no, siéntate, cabrón, siéntate, cabrón, porque voy a hablar contigo, sí. Totalmente. Te entiendo perfectamente. Te mando un beso, gracias de verdad, Cuídate muchas mucho. gracias, un Hasta gustazo. pronto.